Paz y bien, buenas tardes o buenos días, según cuando tengan la oportunidad de escuchar este programa. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino, sacerdote católico. Estamos en esta serie titulada Seguidores del Camino, seguidores de Jesús, que es el camino a la vida y a la verdad, y pues los temas que hemos ido tratando, en los últimos meses, tienen que ver con un tema específico muy importante para nosotros, que es la liberación como punto fuerte del Evangelio o como mensaje evangélico. Bueno, antes de entrar en el tema, aunque el tema es un poco largo, quisiera responder a una nota que escribió alguien al tema anterior, como dudando de si yo soy crítico de la Iglesia o critico a la Iglesia, que es un poco diferente. O sea, tenemos que ser críticos, que es semejante a ser exigentes y buscar la verdad. El criticar a la Iglesia, pues no tiene sentido de parte de ningún cristiano. Ni siquiera, podemos criticarnos a nosotros mismos. Tampoco yo me atrevería a criticar a los cristianos, pero si me incluyo, entonces sí. Y quizá en sentido puedo decir que soy crítico y critico a nosotros los cristianos, porque en muchas cosas muchos de nosotros, tampoco todos, por supuesto, pues fallamos en dar una imagen auténtica de lo que es la Iglesia. Yo a la Iglesia la amo como madre y maestra de mi fe y de mi vida. Alguna vez he dicho, amo a la Iglesia porque no me gusta muchas cosas que hacemos los cristianos en la Iglesia y que hacen daño a la imagen de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser purificada en muchas formas de actividad que tenemos los cristianos, y que, claro está, los que están fuera las identifican con la Iglesia. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta, y más si tenemos algún cargo o alguna responsabilidad especial en la Iglesia, tanto como laicos como religiosos, sacerdotes. Lo que nosotros hacemos mal o no hacemos tan bien, que haya quien lo critique, perjudica a la imagen de la Iglesia. Bien, espero que eso aclare un poquito el asunto en cuestión, y voy a seguir hoy con el tema siguiente. Ya nos quedan, creo que es el penúltimo tema de esta serie de Evangelio y Liberación. El último tema que traté fuera libres para ser auténticos cristianos. Tenemos que liberarnos de muchas cosas o actitudes, prejuicios, para ser auténticos cristianos. Y ahora vamos a ver cómo para la liberación cristiana que nos da el Evangelio está directamente relacionada con la misión que Cristo nos encomienda a nosotros, sus discípulos. La historia de la salvación inicia con el anuncio de una misión. Dios promete a Adán y Eva que uno de nuestra raza
aplastaría la cabeza del tentador. Y a través de una historia llena de misterios, como es el estilo de nuestro Dios, la promesa se mantiene y se recuerda a través de imágenes de personajes ilustres y de los anuncios de los profetas. Por ello, Jesús, al comenzar su ministerio apostólico en Nazaret, dirá que el texto de Isaías que acababa de proclamar se estaba cumpliendo en ese mismo día en su propia persona. Seguramente que todos lo recuerdan, el texto del Evangelio de San Lucas capítulo 4. El Señor me ha enviado para proclamar la buena nueva de la gracia, para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, etc. Bien, ya desde que Jesús llama a los que van a ser sus 12 apóstoles, aparece el detalle de la misión, pues a unos les dice que los hará pescadores de hombres, y en general el segundo evangelio describe su vocación como llamado para estar con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Al encontrarse con ellos después de la resurrección les dice: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Cuando ya su misión se ha cumplido, la hereda a los suyos, como lo recuerda Jesús en su oración al Padre. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17. Por fin, al volver al Padre, cumplida su misión, dirá a los apóstoles: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y concluye el texto con esta anotación: ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Al final del Evangelio de Marcos. Con estos testimonios queda muy claro que la misión es como lo que da sentido a la existencia de la Iglesia. De ello nos han hablado muy elocuentemente los documentos del Magisterio desde el Concilio Vaticano II, y entre ellos el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. Al hablar de misión o de algo, o de misión de algo o de alguien, la Iglesia se está describiendo la razón de ser de esa persona o de esa cosa. La misión de la Iglesia se realiza mediante aquella actividad con la que, obedeciendo al mandato de Cristo y movida por la gracia y la caridad del Espíritu Santo, se hace presente a los hombres para conducirlos a la fe y a la libertad y a la paz de Cristo. Así lo dice el documento sobre la actividad misionera de la Iglesia en el número 5. Estas palabras precisamente describen lo más genuino de la misión de la Iglesia, que lo encontramos al inicio del Sermón de la Montaña. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Por medio de la luz se describe una labor misionera desde fuera, y por medio de la sal se indica una labor desde dentro. La luz es algo que nos llega y siempre permanece fuera de nosotros, y debe permanecer mientras se necesita. Jesucristo mismo así se describe como la luz del mundo que está un tiempo con nosotros. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y mientras tengáis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. En ese sentido, nos tocaría dar a conocer a Jesucristo como la verdad que descubre el sentido de la vida y de los quehaceres del mundo, y como el camino que da dirección a esa vida, para no caminar en vano. Un ejemplo plástico lo tenemos en el ciego de Jericó, que sigue a Jesús por el camino cuando él lo cura de su ceguera. La segunda imagen de la sal nos indica una acción desde dentro. Vivimos inmersos en la realidad del mundo, y así lo reconoce Jesús cuando le dice al Padre: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno.
Como la sal, nuestra misión es dar a la vida el sabor que le dio Dios cuando, concluida la creación, vio que todo estaba muy bien. La sal está dentro de los alimentos. Bueno, se incrusta, se hace parte de los alimentos, se identifica con ellos y pierde su vida, pierde su identidad para comunicarles el sabor. Es una imagen semejante a la levadura. Esta no da sabor, sino vida, que se mezcla también con la masa. Pierde también su imagen, da su vida y vivifica la masa. Y de eso habla también el Concilio Vaticano II en el documento sobre la actividad apostólica de los seglares, diciendo que es propio del estado de los seglares vivir en el mundo de tal manera que ejerzan su apostolado a manera de fermento. Uno de los pasajes más ilustradores de la misión dirigida a todos los miembros de la Iglesia, por tanto describiendo su naturaleza misionera, es el que se refiere a los 72 discípulos, que nos lo narra solamente el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, en el capítulo 10, cuando Jesús, no lo voy a leer todo, les dice: la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y en la ciudad que entren y los reciban, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Por una parte, vemos que todos los discípulos de Jesús, no solo los 12, participan en su misión y reciben el encargo de proclamar la paz y el reino de Dios, junto con el poder de curar a los enfermos. Pero de la misma forma que a los apóstoles, que lo habían dejado todo para seguirle, a estos les dice que se desprendan de todo: dinero, provisiones, calzado, y que se concentren en su misión, que no se entretengan con la gente por el camino. El trabajo que van a hacer va a ser de casa en casa, anunciando el mensaje. Es la única vez que aparece esta normativa apostólica. Y la liberación y disponibilidad para el apostolado llega a su punto más comprometedor cuando les dice que los envía como corderos en medio de lobos. Eso significa que el discípulo de Jesús en su misión va dispuesto a todo, arriesgando incluso su vida, desprendido de todo lo que ha sido parte de su vida hasta entonces. El magisterio de la Iglesia ha tratado este tema en todas sus dimensiones en el documento emanado de la Quinta Conferencia del CELAM, una conferencia que tuvo lugar en Brasil y que resumió toda su doctrina y conclusiones en un documento que se conoce como el documento de Aparecida. Se trata sobre todo el tema de ser discípulos misioneros. Y ya en la presentación de la edición mexicana al menos se dice: el encuentro querigmático con Jesús provocará el surgimiento de discípulos misioneros que vitalizarán la Iglesia y que darán testimonio del dinamismo del reino de Dios. Desde esta convicción de que la misión es parte integrante de la vida de la Iglesia y de cada discípulo de Jesús, tanto ella como cada uno de los discípulos deben discernir de qué necesitan liberarse para ser dignos de crédito. Recordamos a Juan Diego, el enviado de la Virgen de Guadalupe al obispo de México. Él se siente incapaz de esa misión y después del primer encuentro con el obispo le dice a la Virgen: mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que a alguno de los nobles estimados que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre
del campo. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es el lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá, a donde me envías, Virgencita mía, por favor, dispénsame. Sin embargo, no está de acuerdo la Virgen con la sugerencia de Juan Diego y le responde: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es muy necesario que tú personalmente vayas y ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer. Juan Diego, a pesar de sentirse incapaz de la misión, obedece a la Virgen, yendo de nuevo al obispo con el mensaje. Sin embargo, será la señal de las rosas la que le convencerá de que el mensaje viene de verdad de parte de ella. Así lo expresa el documento, que era muy necesaria alguna otra señal, además de su palabra, para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona. Por ello, Jesús les da los suyos poderes, que serán señales de su misión divina, sobre todo la de curar enfermedades. Aunque el segundo evangelio también habla de señales que acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16. Todo esto nos sugiere una experiencia importante de liberación que exige la misión: liberarnos de nuestro protagonismo. Somos enviados y la eficacia de la misión depende de dejar que la gracia de la buena nueva fluya a través de nosotros. Un protagonismo que se manifiesta de varias formas, positiva y negativamente. Por ejemplo, gozándose del buen resultado como si fuera fruto del esfuerzo y talento personal, o sintiéndose deprimido o rechazado cuando el resultado no es el esperado. Asimismo, dando mucha importancia a los medios para hacer llegar el mensaje y poca importancia a la preparación espiritual de los misioneros y de los oyentes. Recordemos que ya en el Antiguo Testamento lo vemos en los profetas, concretamente en Moisés, cuando Dios lo llama a ir al faraón, le dice que él no sabe hablar, que mejor que mande a su hermano Aarón. Bueno, pues a veces sí, también nuestros prejuicios sobre nosotros mismos, nuestros miedos, nuestro respeto humano puede ser un impedimento para que nosotros llevemos a cabo la misión de una manera apta, porque, pues sí, parece que creemos más en nuestra capacidad que en la capacidad de Dios, que es el protagonista de esa obra. Todo esto nos sugiere una experiencia importante de liberación, pues en cada uno de nosotros somos enviados y la eficacia de la misión depende de dejar que la gracia de la buena nueva fluya a través de nosotros. Pensemos, somos canales de la gracia. Nada más. Dejemos que fluya la gracia. Puede ser, pues de muchas formas. En cada momento, en cada situación podremos ver en qué manera soy yo canal de la gracia, canal de la buena nueva del Evangelio, canal del amor de Dios, para que llegue a esa persona o a esas personas que Dios quiere bendecir, evangelizar. En definitiva, liberarse para la misión significa prepararse para ser discípulo misionero. Prepararse. Pues todo lo que es parte de su vida como discípulo le servirá para ser
misionero. Es decir, está íntimamente unido ser discípulo y ser misionero. Quien entiende realmente lo que es ser discípulo de Jesús entenderá también que uno de sus rasgos es ser misionero. Por eso me gusta sobre todo el texto de Marcos, cuando al llamar a los apóstoles dice que los llamó para estar con él y para enviarlos. Para estar con él como discípulos, escuchándole, aprendiendo de él, y para enviarlos a predicar, para enviarlos con poder, para curar enfermos, echar demonios. El Papa Francisco, en su exhortación El gozo del Evangelio, dice estas palabras elocuentes: en todos los bautizados actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Repito, en virtud del bautismo, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados es un agente evangelizador. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Es un parrafito en el que quiero resumir los números 119 y 120 de esta exhortación hermosa, titulada El gozo del Evangelio. Cada uno de los bautizados es un agente evangelizador. En cada uno de los bautizados actúa la fuerza santificadora del Espíritu que le impulsa a evangelizar. Cada miembro del pueblo de Dios, en virtud del bautismo, se ha convertido en discípulo misionero. Y finalmente, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pues todo esto es un itinerario de conversión, supone un itinerario de conversión. Encuentro con Jesús, estar con Él, llenarnos de su Espíritu, o dejar que su Espíritu nos llene con sus dones y que vaya cambiando nuestro corazón, haciéndonos entender profundamente el privilegio de ser discípulos de Jesús, para luego sentir como privilegio el ser misioneros, el ser enviados por Jesús a través de la Iglesia a proclamar esta buena nueva del Evangelio. Fíjense en la última frase: todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. San Pablo se hace eco de estas palabras. El amor de Cristo nos urge. Para él, dice, evangelizar es una obligación,
pero una obligación que surge de esto, de esta experiencia de haber sentido en su vida la riqueza incalculable de conocer a Cristo. ¿Y quién nos apartará del amor de Dios? Dice, cuando hemos conocido este amor de Dios en Cristo Jesús, lejos de apartarnos, nos lleva a proclamarlo. Y eso ha de ser el contenido, ese ha de ser el contenido de la misión evangelizadora de la Iglesia. Dejemos a un lado la moral, dejemos a un lado el decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Primero vamos a anunciarles el amor de Dios en Jesucristo. Eso es evangelizar. Ya después cada uno entenderá lo que está de acuerdo o no está de acuerdo con ese amor de Dios en Cristo Jesús, sea referido a Él o sea referido al prójimo. Todo el moralismo que hemos dado a través de la catequesis, podemos decir que ha servido para poco. Quizá ha sido una de las razones por las cuales mucha gente se ha alejado de la Iglesia, porque les hemos enseñado solamente la parte fea del ser cristianos, lo que deben hacer, lo que no pueden hacer, en lugar de darles la oportunidad de un encuentro personal con Cristo, que muchos lo tuvieron, muchísimas, el día que recibieron la primera comunión, pero luego no supimos cultivar ese encuentro y se quedaron con la moral que les enseñamos en la catequesis de la primera comunión, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y pues como eso no fue ni mucho menos suficiente para mantenerles en la Iglesia, en la comunión con Dios, porque bueno, cuando una persona nos echa encima un montón de obligaciones de lo que hay que hacer y de lo que no se puede hacer, pues más bien lo vemos como una autoridad, ¿no? Y como hacemos muchas veces en la vida civil, social, a veces nos damos la vuelta para escaparnos de la autoridad. Y creo que les ha pasado a mucha gente que no llegaron a tener ese encuentro personal de amor con Dios, su Padre, con Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces esa moral ya no les sirvió para la vida. Así que comencemos por evangelizar, dar a conocer el amor de Dios en Cristo Jesús para todos, para que desde esa experiencia sublime, admirable, puedan avanzar hacia un acercamiento a Dios a través de la Iglesia, que para nosotros ciertamente es el mejor medio, lo que ha dado sentido a nuestra vida, contenido, lo que ha sido el camino para encontrarnos y mantener este encuentro con Cristo, con Dios nuestro Padre. Pues que el Señor los bendiga. Vamos pues a liberarnos para la misión, liberarnos de todo lo que nos estorbe, sea interna o externamente, conocer bien la riqueza de nuestra vocación y armarnos con la mochila de la buena nueva del Evangelio. Paz y bien.